Supercrack Estrella presenta. Suiza tiene un gran misterio que aún no fue descubierto. La neutralidad. La doctrina suiza, se ha intentado explicar muchas veces la neutralidad que tiene Suiza, porque no fue invadido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque todo el mundo guarda su oro y dinero en este país. Porque inventos como el cronovisor están guardados aquí en Suiza. Porque están aquí los esqueletos de los gigantes llamados ángeles caídos. La lista es muy larga, y creerme este video puede dar para horas. Porque aquí en Suiza está también el CERN, y puedo seguir, porque mucha gente importante se refugia en Suiza. Porque en la Antártida hay una montaña enterrada bajo el hielo que es una copia de los Alpes suizos. Las teorías de la conspiración, por lo general, culpan a los banqueros suizos de esta situación. Atacar Suiza era peligroso, afirman, porque habría hecho que los nazis, o los aliados, perdieran la importante ayuda del capital acumulado en el pequeño país. Esto tiene sentido hasta un punto. Suiza no era el único país con bancos, y Alemania no tuvo problema en pasar por encima de la neutralidad de Bélgica, los Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Pero a mí esta teoría no me cuadra. ¿Tendrá alguna relación todo este misterio de Suiza, con esa montaña enterrada en la Antártida, que es una casi réplica de los Alpes suizos? Recordemos que son muchos los que creen que los ángeles caídos están aquí en la Antártida. Y curiosamente en Suiza parece tener una curiosa fijación con estos esqueletos de gigantes. El misterio de los gigantes de 7 metros reales de Ecuador expuestos en Mystery Park en Suiza. En 1964 en una población de la República de Ecuador llamada Changay Minas del cantón Gonzanamá, perteneciente a la ciudad de Loja, situada al sur de Ecuador y muy cercana a la frontera con Perú. Carlos Miguel Vaca Alvarado descubrió, en cuevas de la zona montañosa de la región, una colección de huesos humanos de gran tamaño o gigantes de unos 7 metros de altura, que es algo más de 22 pies. Carlos Miguel Vaca Alvarado, que era sacerdote en la parroquia de la población de Changay Minas del cantón Gonzanamá, también era un gran apasionado de la arqueología. Esa afición y las amplias narraciones sobre leyendas de la zona donde narraban sobre la zona donde residía era denominada por los lugareños como el cementerio de los dioses, ya que habían morado en la antigüedad humanos gigantes. El párroco Carlos Miguel Vaca Alvarado y su museo. Posteriormente expuso los huesos de los humanos gigantes al público en su pequeño y casero Museo del Padre Vaca. Este museo, como el Museo del Padre Crespi, fue saqueado, algo lógico pues hay una gran ocultación de la élite Illuminati sobre este tema, desconociéndose aún los perpetradores del delito. El párroco nació en 1912 y murió en 1999 en la misma población de Changay Minas del cantón Gonzanamá, donde también está su pequeño museo que custodió hasta su muerte. En las ancestrales leyendas locales, de esa zona de la República de Ecuador, se narran las historias de humanos gigantes que vivieron en tiempos lejanos en ese cinturón montañoso de la región, y es que los ángeles caídos vivían en montañas antes de juntarse con los humanos miles de años atrás. Posiblemente también vivieron en el pasado en los Alpes suizos, y seguramente viven en esta montaña bajo el hielo de la Antártida, que dicen es una réplica de los Alpes suizos. Monte Hermón fue la puerta de los ángeles caídos. Según la enciclopedia británica, Hermón significa lugar prohibido. Jerónimo, el traductor del siglo IV de la Biblia latina la Vulgata, interpretó a Hermón como anatema. El monte Hermón fue la puerta de entrada para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la raza humana en los días de Noé. Moisés escribió al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. Los descendientes de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo nefilim, que significa los caídos. Leemos en el libro de Enoc. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Los montes y las montañas eran el hogar de estos ángeles caídos. Vamos con los gigantes de Ecuador, sin olvidarnos de qué relación tienen estos gigantes
con Suiza, y es que al final estos terminaron aquí en Suiza, como si sus antepasados de los Alpes suizos los hubieran reclamados para ellos. Museo del Padre Vaca. Este museo, como el Museo del Padre Crespi, fue saqueado, desconociéndose aún los perpetradores del delito. El párroco nació en 1912 y murió en 1999 en la misma población de Shanghái, Minas del cantón Gonzanamá, donde también está su pequeño museo que custodió hasta su muerte. En las ancestrales leyendas locales, de esa zona de la República de Ecuador, se narran las historias de humanos gigantes que vivieron en tiempos lejanos en ese cinturón montañoso de la región, y que el nombre de la población de Shanghái, Minas se traduce como el pueblo de los gigantes, y se le denomina como el cementerio de los dioses. ¿Dónde están ahora los huesos de estos humanos gigantes? Tras el fallecimiento del párroco, su pequeño museo, sugieren, fue saqueado. Pero los huesos están destinados o distribuidos de la siguiente manera. Un grupo de huesos están en el Instituto Smithsonian de E.U. para proceder a diversos estudios y análisis. Otros huesos están en posesión de coleccionistas particulares y de investigadores privados. La reconstrucción completa del esqueleto gigante está expuesto desde el 2004 en el Parque Mystery Park, que está situado en Interlaken, Suiza. Que es algo así como un parque de atracciones de los misterios del mundo. Allí está parte de la historia de Ecuador en Suiza en un parquet temático. Los análisis científicos. Dada la densidad, el peso y las formaciones de cuarzo que se hallaron en las porosidades de los huesos, los científicos y anatomistas del Instituto Smithsoniano concluyeron que los huesos correspondían a humanos de estatura gigante de unos 7 metros y de gran fortaleza. La datación de la antigüedad de los huesos pertenecía a un período temporal con una distancia entre 90.000 y 10.000 años. Estos datos situarían los huesos en plena era cenozoica en su período cuaternario en la época de finales del Pleistoceno e inicios o mediados de época reciente o Holoceno. Las siguientes imágenes de la reconstrucción completa de los huesos, expuesta en Mystery Park, revelan los misterios de la Tierra que se esconden en las profundidades de la Tierra, enterrados en el tiempo y expuestas al olvido de nuestra civilización. Mitos y leyendas ancestrales narran cómo nuestro planeta Tierra albergó civilizaciones de gigantes. En las leyendas se cuentan cómo estos humanos gigantes, de diversos tamaños de altura o grandeza, engendraron hijos híbridos. Se entiende que por ingeniería genética, tanto los gigantes principales, como la descendencia de estos, fueron desapareciendo progresivamente a lo largo de milenios, bien porque los dioses directamente destruyeron sus ciudades y les expulsaron, bien porque algunos dioses ordenaron a los gigantes, que se ubicaron junto a ellos en los cielos, que aniquilaran a los gigantes que quedaron sobre la tierra, o bien desaparecieron porque los propios humanos los fueron matando, ya que subsistieron en grupos muy reducidos, y también sucedería porque otros gigantes que huyeron y se ocultaron en el mundo subterráneo del planeta, como esas montañas enterradas en la Antártida, que son una copia de los Alpes suizos, y es que los ángeles caídos realizaron una copia de los Alpes suizos aquí en la Antártida, la tierra donde se esconden hasta la llegada del día. Otro descubrimiento misterioso se descubrió recientemente en la zona montañosa situada en el interior del Parque Nacional de los Montes Yanganates, situado al norte de la población de Baños de Agua Santa en la ciudad de Quito de Ecuador. A esta región se la conoce por los lugareños como la Puerta del Dorado, ya que en la antigüedad habitaron humanos gigantes y por eso se le denomina como la ciudad perdida de los gigantes. Los expertos arqueólogos concluyen que esta cultura correspondería a un período pre-inca, pero que se desconoce su historia y cultura. Finalmente, en el año 2009, se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta, las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferraccioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarctica's Gamburtsev Province,
2015, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Lo que explicado de forma sencilla, aunque está bajo hielo y enterrado, funciona todo como si estuviera en la superficie, los ríos fluyen, los vientos, vamos, que parece que podría haber vida sin ningún problema bajo tierra. Todo parece indicar que aquí están los ángeles caídos. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Todo esto demuestra una super tecnología que hizo que esto se congelara en décimas de segundos. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Y sí podría continuar con este video, así que, vamos con lo último para que no sea muy largo, y contar la cantidad de casos ovnis vistos en Suiza por los portales dimensiones que está abriendo el CERN. Juanes recuerda su increíble experiencia con un ovni. El colombiano conversó durante casi media hora con los conductores del programa radial y reveló su fascinación por los temas relacionados con el espacio, las estrellas y la vida más allá de la Tierra. Además, recordó el increíble avistamiento ovni que vivió hace aproximadamente 6 años, cuando se encontraba en Suiza. Y fue en ese sentido que el cantante colombiano reveló que tuvo un contacto con un ovni en 2011. Suena loco, estuve en Ginebra, Suiza, en un evento de los refugiados, estábamos cantando y después del show me fui al hotel, estando en mi habitación, 1 de la mañana, de repente en el cielo aparecieron 5 luces brillantes. Ocurrió en Ginebra, Suiza, que es el mismo lugar donde se pudo ver no hace mucho un portal dimensional abierto por el CERN. Un nuevo experimento con el Gran Colisionador de Hadrones, situado en el Laboratorio de Física de Alta Energía del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, abrió el 24 de junio del año 2016 un portal dimensional, según especulan los teóricos de conspiración a raíz de la difusión de una fotografía del cielo sobre el laboratorio obtenida ese día, según recoge el periódico The Sun. Mientras el pasado 24 de junio los científicos llevaban a cabo el experimento, reuniendo micropatrículas, el cielo sobre el laboratorio de investigación cambió de color, volviéndose carmesí y se registró un intenso vórtice de nubes. El cielo de Ginebra, Suiza se cubrió por un evento paranormal. Para los visitantes del lugar se trataría de un ovni en plena luz del día. Daily Mail indicó que el hecho se registró sobre el complejo de túneles de investigación nuclear, conocido como el Gran Colisionador de Hadrones. El insólito suceso fue registrado por 2 turistas estadounidenses. En las imágenes se observa que las nubes comienzan a girar, atraídas por una fuerza invisible y luego forma un remolino.
Luego se observa una luz que proviene de la superficie y se dirige al centro al torbellino. Sorpresivamente desaparece segundos después. En mi opinión, la misión del CERN será abrir un portal dimensional en Suiza para evacuar a toda la élite, pues los viajes a otros planetas o la vida en ciudades bajo tierra es algo muy complicado. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Los Alpes secretos de la Antártida, ángeles caídos confinados. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. Los ángeles caídos pudieron ser confinados en la Antártida. Según está reseñado en el libro apócrifo de Enoch, en el cielo hubo una gran batalla producto del alzamiento de la tercera parte de los ángeles bajo el mando de Lucifer. No obstante, las fuerzas leales prevalecieron y por ende los rebeldes fueron expulsados del paraíso y confinados en la Antártida, donde permanecen en espera del juicio final en el que serán analizados los expedientes de cada una de las criaturas del universo, para definir su destino eterno según hayan sido sus obras en vida. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de Tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Esta teoría está muy bien, pero yo Supercrack Estrella tengo una parecida a esta teoría pero con mucho más sentido. Efectivamente los ángeles caídos están ocultos y encerrados bajo el hielo de la Antártida, pero no aquí en Tierra de Wilkes, sino en otra zona que llaman la copia de los Alpes suizos, y que está también bajo el hielo de la Antártida. Los científicos dicen de este lugar que las montañas y lagos que hay en estos Alpes suizos no tienen ningún tipo de desgaste, es como si el tiempo se paró en seco en este lugar, algo totalmente antinatural. La única explicación para que estas montañas, que están bajo tierra en la Antártida, no tengan ningún tipo de erosión es que se congelara todo de forma instantánea. Algo que tendría mucho sentido si el propósito era encerrar a estos ángeles caídos, cerrar la salida bajo una capa de hielo de 5 kilómetros, y hacerlo de la forma más rápida, pues estos ángeles caídos eran poderosos. El calentamiento global no sería más que un intento de la élite de romper esa barrera de hielo que los retiene bajo el hielo de la Antártida. Que los Alpes suizos sean una copia hace que Suiza y la Antártida estén extrañamente relacionadas. Esta es la razón por la que el CERN fue construido en esta zona de Suiza, por esta razón se realizó aquella inauguración del túnel de Gotardo en Suiza, y tantas cosas más que cuento en mi canal, como llevar restos de los huesos encontrados en América Latina aquí a Suiza. Estos Alpes suizos en la Antártida fueron descubiertos en el año 2009, el mismo año que se celebró el Festival de la Bestia. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta, las montañas Gamburtsev.
Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niveles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarctic Ascan Bursted Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Pero esta fue la forma en la que se tapó la salida de los Ángeles Caídos, esta es su prisión, pero porque se realizó esta copia de los Alpes suizos, tengamos en cuenta que estas montañas enterradas de la Antártida son más viejas que las que hay en los Alpes suizos, así que alguien recreó este mundo prisión en nuestro mundo terrenal, una réplica de la cárcel prisión de estos demonios en nuestro mundo. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas. Oreor, Walser, es posiblemente la montaña más famosa de los Alpes por su espectacular forma de pirámide, muchas veces reproducida. Su cumbre, de 4.478 metros, es la quinta cima más alta de los Alpes. Sería interesante saber qué puede haber dentro de ella. El Matterhorn recibe su nombre alemán de Map por la ciudad de Zermatt a su pie y el pico piramidal de la montaña, o cuerno del glaciar. En francés se llama Le Cervin y en italiano Monte Cervino. Pero algunos nombres se originan en la rica historia y mitos de los Alpes, como el Jungfrau, Virgen, o el Quille du Diable, bolos del diablo.
La abundancia de nombres es testimonio de la variedad cultural de los Alpes, que abarca desde lo lingüístico hasta los límites topográficos, dividiendo a poblaciones aledañas y dando lugar a mitos de dragones, diablos y legiones romanas perdidas. De acuerdo con la superstición, los dragones y demonios habitaban los Alpes más altos, y esto dio origen no solo de nombres como les Diablerets, los demonios, y Quille du Diable, sino también a innumerables festivales locales y tradiciones, como cuando los pobladores hacen ruido para alejar a los espíritus del diablo o prenden fuego para iluminar y templar las largas noches del invierno. Una de las historias más extrañas se centra en las alturas de Pilatus, que domina la población suiza de Lucerna y recibió su nombre por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que presidió la crucifixión de Jesucristo y luego se suicidó, tras ser encarcelado. Muy curioso este dato poner el nombre de la persona que ordenó la crucifixión de Jesús. Según la leyenda local, cuando los romanos trataban de arrojar el cadáver de Pilato al río, se desencadenaba una intensa tormenta que no cesaba hasta que sacaban el cuerpo. Finalmente, llevaron el cadáver a la cima de una montaña aislada de Suiza, por entonces conocida como Fragmont, y lo dejaron en un lago oscuro. Pero Pilatos siguió causando inconvenientes. Las autoridades de Lucerna prohibieron el ascenso a la montaña hasta el siglo XVI y los pobladores aún lo responsabilizan por las tormentas que castigan el área. Solo una vez al año, el Viernes Santo, Pilatos se deja ver, durante la pasión, sentado en una silla en medio del lago Pilatus, con cabello gris y la toga morada de un juez, indica la página en la internet de Pilatusbanen, el ferrocarril que llega hasta la cima de la montaña. Otra leyenda de los Alpes suizos más altos, indica que el pico Moench, monje, protege a la Jungfrau, virgen, del vecino Eiger, ogro. Es un buen nombre, Jungfrau, virgen. Nada podría ser más blanco, más puro ni con un aspecto más santo, escribió Mark Twain durante una visita en 1891. La otra teoría con la que empecé el video, de que estos ángeles caídos tendrían su prisión en la Antártida en la zona llamada Tierra de Wilkes. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. Satanás intentó ocultar esto durante muchos siglos, pero la verdad ha sido descubierta una vez más. Esta vez hablaremos sobre un continente que desde hace tiempo es propiedad del Cola Roja, la Antártida. Este es el peor continente del mundo. Hay mucha ciencia, presencia satánica, ausencia de Dios, maltrato a los creyentes y muchas otras cosas. Es un continente muy oculto. Está en un lugar casi inaccesible para la civilización humana. ¿Por qué? ¿Qué tendrán que ocultar? ¿Qué parecido es este continente a los laboratorios científicos? Está oculto, nadie sabe qué hacen ahí y su acceso es muy restringido. Ese lugar siempre fue un gran refugio de científicos y satanistas rechazados por los católicos que se indignan cuando descubren lo que la ciencia realmente es. ¿Cuán seguro podrá estar un fiel creyente en un continente que no fue limpiado como Dios lo ordena? Los curas y sacerdotes saben que no se bien recibidos. Él sabe que si un católico se atreve a viajar a ese lugar tan extraño del mundo, será tratado de manera muy inhospitalaria por los científicos que no quieren ser descubiertos. Se dice que en la Antártida hay un muro que separa los límites de nuestra realidad Matrix, más allá del muro reina la oscuridad con un sol negro. Expedición a la Antártida. Otro hecho que apoya la tesis del informe sobre el origen nazi de muchos ovnis es la misteriosa expedición a la Antártida realizada por los alemanes en 1938 bajo el mando del capitán Richter. Su objetivo, tanto científico como militar, consistía sobre todo en conquistar un espacio de este inhóspito territorio. Y así fue como el nombre del buque en el que se trasladaron los alemanes, Neuschwabenland, Nueva Suabia, fue puesto a una amplia zona de costa antártica que ningún gobierno germano de posguerra ha dejado de reivindicar. Años más tarde, en uno de los momentos más encarnizados de la Segunda Guerra Mundial, Dönitz, el gran almirante de la Kriegsmarine, Marina de Guerra, del Tercero Reich, transmitió una misteriosa orden a las fuerzas de reserva del último batallón de submarinos, plenos de importantes misiones, de una tarea especial adicional. Respecto a los pormenores y detalles de sus instrucciones, nunca se ha podido saber nada con certeza y, hasta hoy mismo, permanecen en el más absoluto misterio. Hay que tener en cuenta que, en aquellos días, la flota submarina alemana era la más perfeccionada de todo el mundo.
Hay plena certeza de que se construyeron submarinos antisonar, de propulsión eléctrica, desmontables y veloces. También se sabe que existían proyectos para construir otros superiores incluso a los indicados, y está demostrado que el transporte masivo de hombres, víveres, municiones y miles de mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro para los alemanes. En realidad, el Tercero Reich jamás interrumpió su contacto permanente con Japón ni con otros puntos del planeta. Pero, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos, estratégicos y militares de aquella potencia submarina? Algunos dicen que parecían ser otros muy distintos a ganar la guerra entablada en la superficie. Lo cierto es que los documentos capturados por los aliados, relacionados con la armada submarina alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, sus misiones, tácticas, objetivos, etc., aún están bajo prohibición de consulta sin ninguna clase de justificación. Aunque, sin duda, como apunta el informe que recibí, habrá una que los aliados y algunos más conocen. La misteriosa desaparición de 100 submarinos. Algo que añade más misterio al asunto es que, hasta hoy, no se sabe el paradero de cerca de 100 submarinos, prácticamente indestructibles por causas naturales. Los aliados han revisado bien sus hundimientos de submarinos alemanes y no les salen las cuentas. Pero tal cantidad de submarinos volatilizados, sin dejar ningún rastro, representa una enorme flota. Además, no se trata de submarinos normales, ya que incluso buena parte de los mismos eran del tipo U-21, unos supersubmarinos fabricados en las postrimerías del Tercero Reich y muy perfeccionados. Así, los tipos U-21 y U-23 eran de gran tamaño, pero estaban construidos por módulos y podían desmontarse para ser trasladados. Los enormes submarinos mercantes del tipo U-10 tenían gran facilidad para transportar los módulos individuales destinados a construir los anteriores o para que navegasen, desmontados, en su propio seno. La única explicación para este misterio supone en nuevas preguntas. ¿Serán estos barcos desaparecidos los submarinos fantasmas que, desde 1945, son vistos de vez en cuando en el mar? Dispondrán, para esconderse, de bases especiales, protegidas e indetectables, tal vez en el seno de los eternos hielos polares. Al menos existen fotos que permiten apreciar la identidad entre un submarino fantasma, oficialmente de origen desconocido, y un submarino alemán tipo U-23. Una derrota inexplicable. Aprovechando el buen clima invernal antártico, en el invierno de 1946, recién acabada la guerra en Asia, llegó a la Antártida, bajo el mando del almirante estadounidense Richard Byrd, una importante flota estadounidense. Esta expedición tenía como nombre clave High Jump, término deportivo inglés para designar el salto de altura. Después de una meticulosa y larga preparación, el convoy arribó a la Antártida en febrero de 1947, pero se dio por finalizada apresuradamente el día 3 de marzo de ese mismo año. Y en este ínterin, según documentos militares, se perdieron de forma misteriosa varios aviones de combate y hubo bajas de marines. No se informó abiertamente, pero parece que actuaron fuerzas misteriosas que repelieron la presencia militar americana e hicieron imposible su asentamiento. Tras cancelar la operación, repentinamente, el almirante Byrd comunicó a la prensa algo sumamente extraño y fuera de contexto. Resulta una verdad muy amarga de admitir. Pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podremos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un polo a otro. Se precisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los aviones enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interesa, y se precisa, circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad. Se cuenta que en la Antártida se puede ver platos voladores con la imagen del sol negro, quizás de más allá del muro. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.
Supercrack Estrella presenta el misterioso destino de Poncio Pilato perseguido después de la muerte. Hay historias ocultas desconocidas que circulan y que se les añade la etiqueta de leyenda. Esta es por el ejemplo la asombrosa historia de Poncio Pilato y su destino en los Alpes suizos. Su silueta se eleva majestuosa y desafiante sobre Lucerna. Su leyenda y su altura, 2132 metros, hacen de él un monte mítico que, como casi todos los mitos, ha terminado convertido en un lugar turístico más, al que hoy se sube en un funicular a prueba de vértigo. Pero no siempre fue así. La primera reseña escrita que se conoce sobre él data del siglo XIII y ha causado la admiración de cuantos lo han visitado, desde Richard Wagner a la reina Victoria de Inglaterra. El Fragmund, el Monte Roto, no se conoce hoy por ese nombre porque la leyenda se impuso a la toponimia original. En la Edad Media se creía que en él habitaba un bondadoso dragón que ahuyentaba a los malos espíritus de la ciudad, pero pronto el dragón perdió eficacia y se prohibió subir a él para no encolerizar al espíritu que se había asentado allí. Cuenta la leyenda que el cadáver del gobernador Poncio Pilato fue arrojado al Tíber y que tal hecho provocó una tormenta de proporciones desastrosas que solo cesó cuando se recuperó el cadáver y lo sacaron del río. Los romanos, entonces, mandaron el cadáver a las Galías y lo arrojaron al Ródano con el mismo resultado catastrófico. Decidieron entonces hacerlo desaparecer en un lugar inaccesible y remoto y encontraron un pequeño lago en el Betia cerca de la cumbre del Fragmund, el Oberalp, que les pareció el sitio más adecuado para librarse de él. Naturalmente, esto no evitó que el espíritu de Pilato siguiese dando la lata y los naturales de Lucerna le hicieron culpable de todas las desgracias que venían del monte, desde la crecida del lago a las espectaculares tormentas. Incluso un Viernes Santo les pareció verlo sentado en medio del lago, vestido con su toga púrpura y con los cabellos grises al viento. Para decirlo con un galicismo preciso, aunque en Lucerna se hable alemán, los residentes panicaron y decidieron que al monte mejor ni mirarlo, cosa harto difícil porque se ve desde todos los sitios. Así, hasta mediados del siglo XVI, cuando una expedición decidió acabar con la maldición y armándose de valor, subieron al monte, lanzaron pesadas piedras al lago, removieron las aguas y para asegurarse de que el espíritu de Pilato los iba a dejar tranquilos desecaron el pequeño lago y por si acaso, hicieron también un profundo tajo que impidiese bajar a Lucerna al espíritu del gobernador romano. En realidad, la historia turística del monte, y su acceso al mismo de manera generalizada, están unidos a la construcción de la carretera del Gotthard, en el siglo XIX, una obra que lo hizo accesible tanto a los lugareños como a los foráneos, pero la leyenda del Monte Pilatus, uno de los muchos atractivos de Lucerna, es una historia que de alguna manera nos habla de esos misterios de Suiza. La siguiente historia es de ficción y es recogida de leyendas y historias de vampiros, que mezclan realidad con ficción, pero que me parecen curiosas y interesantes por tener relación con todo lo antes expuesto. Nótese que en Suiza y en Francia, en los dos lagos mencionados anteriormente, y llamados Pilate Pilatos, está terminantemente prohibido tirar cualquier cosa por temor a provocar una tremenda tempestad, poder atribuido a los vampiros, por cierto. Un clérigo, Eugenius van Rechem, 1858-1943, segundo del obispo de Gante en la iglesia de San Babón, fue un teólogo de renombre que creó una orden femenina llamada Hermanas de María, y el guardián del célebre cuadro de los hermanos Van Eyck, el Cordero Místico y de las otras reliquias y tesoros de la Catedral de Gante, entre las cuales se cuenta con la pretendida cabeza de San Juan Bautista que fue ofrecida a Salomé. Gran erudito, consagró buena parte de su existencia a estudiar los orígenes del cristianismo, y sus relaciones con los ritos paganos de los cuales la cristiandad hacía más que tomar prestados algunos de sus elementos. Se centró también sobre muy antiguas profecías de carácter bíblico, así como sobre la leyenda medieval de los reyes pescadores. Y sobre la historia de los cátaros, templarios y de su misión en Tierra Santa. Incluso se interesó por la herejía espiritista, pues algunas técnicas en vigor no estaban exentas de utilidad. Schlemil era un médico de Gante, especialista de la sangre, una especie de Van Helsing real. Un día de 1914, recibió en confesión a uno de sus amigos, pues bien, este extraño caballero le confió el relato de su aventura que le había llevado hasta los confines de Hungría, y de las consecuencias que le habían acarreado. Incrédulo al principio, Van Rechem se hizo entregar todas las pruebas que autentificasen su historia y habían provocado su condenación eterna.
Estas consistían en una maleta y los rollos de cera que contenían las grabaciones del testimonio del cazador de vampiros. El citado arqueólogo andaba en la búsqueda de la tumba de un personaje bíblico importante, y cuya existencia se había terminado en los confines del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era. La tumba en cuestión era la de Poncio Pilatos, el procurador romano que hizo condenar a Cristo a la crucifixión. Según un texto apócrifo llamado Mors Pilati, citado por el historiador cristiano Eusebio, siglo IV después de Cristo. Habría sido exiliado a la actual ciudad de Viena, Austria, donde se habría suicidado. Viena entonces se llamaba Vindobona, en la época romana. Tras el descubrimiento de lo que parecían ser las ruinas de la mítica ciudad de Troya, por el multimillonario Schliemann, pocos años antes, algunos arqueólogos aficionados no dudaron en fiarse de las leyendas para llevar a cabo sus búsquedas arqueológicas. Tras haber llevado a cabo infructuosas búsquedas cerca de la ciudad francesa de Vienne, en el Delfinado, en el lago Pilate, y en Suiza, en el monte del mismo nombre en cuya cúspide se encuentra igualmente un lago, acaba por llegar a Austria y Hungría, entre las ciudades de Viena y de Budapest. En el curso de las pesquisas, descubrió, en una zona de 60 kilómetros alrededor de un punto concreto, todos los cuerpos enterrados en tumbas datadas del siglo XIV hasta el XVIII, y que llevaban un crucifijo sobre la frente o sobre el pecho. Como si una superstición local quisiera protegerles de algo o de alguien. Algunos esqueletos tenían, además, una moneda puesta entre los dientes para impedirles que masticasen, cuenta la leyenda. Y al centro, casi geométrico, de ese círculo yacía una tumba romana panoniana aislada de las demás, fechada entre el siglo I o II de nuestra era. De esta proceden los objetos, mandíbula y osamentas, que persuaden más tarde al médico el iniciar su búsqueda del vampiro. Gobernador de Judea, Pilatos habría recibido su nominación gracias a los orígenes imperiales de su esposa, Claudia Prócula, hija ilegítima de Claudia, esposa del emperador Tiberio, y nieta del emperador Augusto. Es ella quien, en la Biblia, Ma 27, 19, será avisada por un sueño de no meterse en los asuntos de ese hombre, Jesús de Nazaret, y que advertirá a su esposo. Este habría hecho bien en escucharla. Pilatos fue procurador del 26 al 36 de nuestra era, hasta el final del reinado de Tiberio. Su exilio parece ser una extraña e inesperada condena por parte de Roma, esa Roma que aún pervive bajo el reinado del Vaticano, como todos sabemos. La tumba panoniana es pues la suya. Nadie lo sabrá con certeza, pero, aunque eso parezca extraño, esto explicaría el origen del primer vampiro en nuestras tradiciones occidentales. En el curso de la flagelación de Cristo, Pilatos fue salpicado por su sangre, y absorbió algunas de esas salpicaduras quizás por burla o por inconsciencia. No se sabe. Preso de pánico por las transformaciones que se operaban en él, se lavó rápidamente las manos para deshacerse de la maldición ligada al deícismo del cual era responsable. La Biblia es tajante sobre este tema. Ya tengo bastante sangre de este justo, habría dicho Pilatos, Mat. 27, 24, 25. Sangre del justo, sangre de los profetas, sangre de la alianza, la sangre inocente, el precio de la sangre, esta es mi sangre derramada para vosotros. La sangre juega un papel capital en la Biblia. El miedo al crucifijo, propio del vampiro, es el recordatorio de su primera falta, y es curioso notar que este no reacciona ante los demás símbolos de las diferentes religiones. Extraña teoría quizá, pero curiosamente lógica sí. Siguiendo el ejemplo de Arminius Bamberi, interpretamos la historia desde un punto de vista mágico, desde el punto de vista de lo sagrado. Recordemos sin embargo que los primeros mitos vampíricos son de origen asirio babilónico y tibetana india, aunque en Occidente se califique a estos de superstición ligada a la cristiandad. En enero de 1933, con la llegada de Adolf Hitler al poder, Eugenius van Rechem tuvo la confirmación de que la confesión de Pieter Schlemil desembocaba sobre la negra realidad. También se percató del secreto que, desde hacía 2000 años, se escondía en el seno de la cristiandad y cubría un saber aún más extraño e infinitamente más mágico. Adivinó la presencia de las fuerzas oscuras luchando por hacerse con el poder absoluto y demencial en el interior mismo de la Iglesia romana. Se puso entonces a buscar el método más eficaz con el cual destruir el mal que se estaba expandiendo por el mundo como una mancha de aceite. La eliminación de la criatura exigía el uso de extraordinarias armas sobrenaturales. Llamó a uno de sus colegas ingleses, un tal Montague Summers, autor de varias publicaciones sobre el vampirismo, el cual confirmó todos sus temores. Por regla general, el vampiro está ligado a su tierra. No puede abandonarla durante mucho tiempo, salirse de su territorio.
Poncio Pilatos había aprovechado la enorme extensión del Imperio Romano. Hitler también iba a intentar ganar espacio vital. Recordemos que el Führer abandonó en pocas y contadas ocasiones Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, salvo para ir brevemente a Italia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.